Bueno, pues buenos a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en este último día del año. Llegamos al final de 2023, un año que ha sido maravilloso. No es el último vídeo del año porque vamos a tener un segundo vídeo en la tarde de hoy, pero estamos en este último día por si acaso no vieseis el segundo de los vídeos. Desde aquí desearos feliz entrada del próximo año. Ojalá 2024 sigamos con una Fórmula 1 impresionante y tengáis un año maravilloso todos los que estéis viendo este vídeo. Habiendo dicho esto, os recuerdo que en la descripción tenemos todos los temas que vamos a tratar y vamos a dar comienzo ya con este vídeo porque, por supuesto, siendo el final de año, hay ciertas prisas que nos dan las uvas. Vamos a dar comienzo y el primero de los temas que tenemos que hablar en el día de hoy son unas palabras que ha dado Mike Krack en base al próximo monoplaza, al monoplaza de este año al que entramos, ya no el próximo año, sino del monoplaza de 2024, que mañana ya será ese próximo año. Ya sabemos que la MR24 pues está prácticamente ya diseñado completamente, están pasando los equipos esos primeros crash test como os trajimos en el día de ayer, que Red Bull no había pasado el crash test del RB20, bueno, muchísimas cosas que ya sabemos que están ocurriendo con los próximos monoplazas y ya os hemos contado algunos datos y algunas cosas que se van sabiendo al respecto sobre los coches del próximo año. Ya os hemos hablado también de mi opinión de qué debería de hacer Aston Martin con ese próximo AMR24, que por si acaso no habéis visto ninguno de los vídeos en los cuales lo explico, os lo recuerdo que simplemente lo que he comentado en varias de las ocasiones es que, en mi opinión, y recalco, esta es mi opinión, por lo que hemos visto, por el desarrollo que se ha estado realizando y por las palabras que ellos mismos han llegado a comentar, yo en mi opinión he dicho que creo que deberían de empezar el monoplaza del próximo año, empezar el AMR24 con la base de principios de temporada en lugar de con la base del final de temporada. Por supuesto, tú no podías poner en Abu Dhabi el coche de Bahrein, porque además el coche de Bahrein no hubiera sido igual de competitivo, pero sí que para base, para el 2024, para desarrollarlo, creo que es mejor esa que el final de temporada, sobre todo porque desde Aston Martin ya han reconocido que tuvieron fallos en el desarrollo y han reconocido saber qué falló. Si ese coche era más efectivo, si ese coche tenía esa serie de virtudes, que sobre todo era una mejor gestión de los neumáticos, un ritmo de carrera muy superior y no tenía tantos déficits, sobre todo era la eficiencia, pero no era tan grande como a final de temporada. En general el coche tenía mucho más desventajas incluso, pues partiendo desde esa base, si avanzas y solucionas los problemas que tú mismo generaste con el desarrollo, desarrollándolo de otra forma, creo que para la MR24 podría venirle bastante bien. Independientemente de ello, como os he dicho, esa es mi opinión, veremos qué es lo que realiza el equipo Aston Martin. Además de todo eso, bueno, pues a lo que lo queremos hablar al respecto sobre las palabras que dice Mike Krack, habla Mike Krack al respecto sobre el próximo monoplaza, sobre el monoplaza de 2024, este AMR24, y sobre todo en lo que se centra es en decir que están totalmente centrados en conseguir que el coche sea mejor, que eso es algo obvio, pero están centrados en ello. Ya han hablado en muchas ocasiones que realmente lo que se está viendo en la fábrica es positivo, veremos luego cuando se aplica a pista que puede ser diferente, pero sobre todo no solo están centrándose en mejorar el monoplaza, en mejorar el AMR24, sino en mejorar todo el equipo, en mejorar el personal, en que estemos más preparados, en que haya mejor personal en todas las facetas, sobre eso y sobre todo además construir un equipo que ya era genial, que ya era un equipo que era muy agradable de estar, como han comentado siempre muchas personas, pues que eso vaya incluso a más. Esos son los objetivos que se marca Aston Martin y que los comenta Mike Krack para esta próxima temporada. Veremos si son capaces de conseguirlo, tanto el hecho del mejor monoplaza, que eso es algo en lo que se están centrando y es algo en lo que, como os comentamos, al final no deja de ser algo obvio, es algo en lo que por los datos parece positivo lo que hay ahora mismo en los simuladores y demás, pero una cosa es el simulador, otra cosa es la vida real. El simulador también decía a Aston Martin que las mejoras que iban a traer iban a funcionar, también decían, por ejemplo, que el monoplaza de la MR23 a principio de temporada iba a funcionar muy bien y se superó a sí mismo. Quiero decir que el simulador está muy bien, te da una imagen representativa, pero desde luego que no es al 100% fidedigno. Luego puede haber ciertas diferencias y habrá que aplicarlo en pista. También se están centrando en ese objetivo de mejorar el equipo, que ya, sobre todo por parte de Fernando Alonso, lo hemos visto en muchas ocasiones este año, hablar acerca del equipo, del ambiente, del espacio de trabajo que hay y decir que es maravilloso, pero aún así
por supuesto, quieren más. Eso es lo que comentan por parte del equipo Aston Martin. Las palabras textuales que daba Mike Crack eran las siguientes: nuestra gente está totalmente centrada en construir un buen monoplaza. Estamos intentando optimizarlo todo. Tenemos que intentar mejorar el coche en comparación con el año pasado y también mejorar aún más el equipo. Que por cierto, y cerramos ya con esta parte del vídeo, también tenemos que ver unas palabras que ha dado Christian Klein. ¿Quién es Christian Klein? Bueno, pues Christian Klein es un expiloto de Fórmula 1 que ha corrido en varios de los equipos siguientes que vamos a comentar. Corrió en Jaguar en 2004, corrió en Red Bull en el primer año de Red Bull en 2005 y 2006, aunque por supuesto esto es porque Red Bull adquirió Jaguar, por lo que se mantuvo en la misma estructura 3 años, marchó a Honda en 2007 y su último equipo en Fórmula 1 fue Hispania en 2010. Christian Klein, ex piloto de la Fórmula 1, ha hablado al respecto sobre qué pilotos podrían haber ganado a Max Verstappen este año. Habla al respecto sobre la plantilla de pilotos que tenemos, habla sobre algunos que él cree que, bueno, con un poco más de maduración, un poco más de experiencia en Fórmula 1, quizá podrían darle guerra, pero sobre todo hay dos pilotos que Christian Klein destaca que podrían ahora mismo, si le dan el mismo coche que Max Verstappen, competir contra él. Y son los pilotos que siempre todo el mundo decimos que son los mejores de la Fórmula 1 actualmente, junto a Verstappen, que por supuesto Verstappen es el mejor piloto que hay ahora mismo en la parrilla, pero hay otros dos pilotos que son los únicos y con diferencia, añado yo, que podrían darle guerra a Max Verstappen. ¿Qué pilotos son? Los comenta el propio Christian Klein, como decimos, ex piloto de Fórmula 1, que son Fernando Alonso y Lewis Hamilton. Esos, con diferencia, junto a Max Verstappen, son los mejores pilotos de la actual parrilla de Fórmula 1, pero con una diferencia abismal, vamos. Incluso lo que comenta Christian Klein es bastante interesante, hablando acerca de Russell. Sobre todo se detiene a hablar sobre George por el hecho de que en 2022 demostró mucho, incluso superando a Hamilton, pero que no tuvo un buen año Hamilton y ese es el motivo por el que también Russell le superó. Cree Christian Klein que Russell también llegará a ese nivel probablemente. Yo aquí añado Norris sin lugar a duda y Leclerc también es capaz por talento de llegar a este nivel. Piastri yo diría que también, por supuesto, pero veremos más en el futuro. Pero Russell aún así todavía necesita más experiencia. En ese sentido no están todavía por lo menos a ese nivel y solamente Hamilton, Alonso y Verstappen con el mismo coche, todos los 20 pilotos con el mismo monoplaza en la Fórmula 1, Hamilton, Verstappen y Leclerc, Hamilton, Verstappen y Alonso son claramente los que son superiores. Las palabras que daba por lo tanto Christian Klein, las que comentaba, son las siguientes: nadie debería subestimar a Lewis, sigue siendo un piloto top y no ha perdido ninguna de sus cualidades. Es un poco como Fernando Alonso, si le das el coche adecuado te demostrarán lo que son capaces. Ya hemos visto este año lo que ha demostrado Fernando Alonso. Si tienes el coche y encuentras esa motivación extra, puedes hacerle competencia a Max. Russell es bueno y ya demostró en 2022 que está preparado para este reto. Este año ha sufrido, pero es parte del proceso de aprendizaje. Sigue siendo joven y le queda mucha cuerda en Fórmula 1, por lo que puede ser, sin duda, el líder de Mercedes en el futuro. En 2023, aún así, Hamilton ha sido muy superior a él. El año pasado los roles estuvieron al revés. Quizá Hamilton no estaba del todo motivado por el hecho de no tener un coche que estuviese al nivel. Ha invertido mucho tiempo en ayudar al equipo con un coche que no era competitivo y ha demostrado su clase con buenas carreras y también ha sido muy consistente frente a Russell. Así que esa es la opinión de Christian Klein y desde luego que al final siempre os traemos opiniones de gente importante, tanto jefes de equipo, pilotos y demás, porque por supuesto nos dan una visión pues, mucho más profesional. Luego aquí ya hay ocasiones en las que os doy yo mi opinión y puede estar de acuerdo o no con lo que comenta. En el caso de estas palabras de Christian Klein, desde luego que estoy muy de acuerdo. Vamos a pasar de tema ya y tenemos que hablar acerca del tema contra la renovación de Carlos Sainz y el equipo Ferrari. Os hemos hablado muchísimo al respecto sobre ello, tanto Carlos Sainz como Leclerc están todavía intentando la negociación con su actual equipo, con Ferrari. Tienen contrato para esta próxima temporada, para 2024, pero acaba justo después de esta. No tienen para 2025. Y los dos pilotos ya dijeron que querían negociar durante este invierno, sobre todo para empezar 2024 ya sabiendo su futuro, ya sabiendo que les depara. Aunque sea por lo menos que no seguirán en Ferrari, pero por lo menos ya tener todo 2024 para buscar otro asiento. Eso es lo que tienen la intención de hacer los dos pilotos de Ferrari y hemos hablado mucho al respecto
respecto sobre ofertas que les ha dado Ferrari, lo que se comentaba desde Italia y demás. Lo cierto es que ya están en esas negociaciones y Carlos Sainz Sr., padre de Carlos Sainz Jr., actual piloto de Ferrari, ha hablado acerca del estado de la renovación de su hijo. Esto lo ha contado en una entrevista que le han hecho en el partidazo de COPE en la radio aquí en España, y lo que ha comentado es que por lo menos por ahora la escudería les ha dejado claro, tanto a los Sainz como en general a la gente que está llevando todo este tema de la renovación, la escudería ha dejado claro que están contentos con él, por lo que la impresión por parte de los madrileños es que puede retrasarse quizá un poco porque ya llevamos un mes completo donde se ha hablado de muchos rumores, pero que la renovación llegará. Eso es lo que nos comenta Carlos Sainz, que es bastante interesante. Las palabras textuales que comentaba el padre del piloto de Ferrari actualmente es: en Ferrari nos han hecho saber que están contentos con Carlos. Me imagino que ahora, a principios de año, seguirá el proceso de renovación que está iniciado. Eso es lo que comenta, nos confirma que está iniciado ese proceso de renovación, nos confirma que ha habido negociaciones, por supuesto, que ha habido conversaciones entre ambos y que lo que les han comentado es que ellos están contentos. Esto es lo que había reportado Ferrari a la prensa, lo que aquí ya os habíamos transmitido, pero confirmado por el propio piloto de Audi. Piloto de Audi, por cierto, que en unos días, el 5 de enero, comienza el Rally Dakar 2024, que lo competirá con Audi, y aquí os vamos a traer también mucha información con respecto a ello. Pero no es el momento de hablar acerca de ello, sino sobre la renovación de Carlos, y yo creo que desde luego es muy merecida. Os hemos hablado incluso de las ofertas de renovación teóricamente que salían desde Italia. Sobre todo había dos vertientes. Estaba la Gazzetta dello Sport, que informaba de 5 años para Leclerc y 1 para Sainz, y luego estaba Motorsport Italia, que informaba 3 para Leclerc y 2 para Sainz. Yo aquí ya os hemos comentado que el hecho de que den más tiempo a Leclerc es lógico, es su apuesta y es lo que va a pasar. Desde luego que va a tener mejores condiciones, aunque yo creo que incluso, por lo menos en cuanto a años, deberían de tener lo mismo. ¿Por qué me refiero a esto? Porque en cuanto a salario, ahora mismo no tienen el mismo salario, y es lógico que no tengan tampoco ese mismo salario, aunque se les renueve a los dos a la vez, pero sí que en cuanto a tiempo yo creo que deberían de tener el mismo, porque se lo merecen los dos. Creo que los dos han hecho un trabajo impresionante. Independientemente de ello, es lógico que a Leclerc le den más tiempo. Lo que no es lógico son 5 años a Leclerc y 1 a Sainz. Le puedes dar 5 años a Leclerc, pero dale 2 por lo menos a Sainz, algo de estabilidad. Yo creo que eso también quizás es algo que ha retrasado, si es que esa oferta ha sido la real. Veremos qué es lo que acaba ocurriendo. Desde luego que la renovación de Carlos parece estar encaminada y parece que acabará llegando. Si no, aún así, Carlos también tenía otras opciones fuera, sobre todo, y os hemos contado ya aquí que Carlos Sainz Sr., padre de Carlos Sainz Jr., está compitiendo con Audi en el Dakar. Audi llega a la Fórmula 1 en 2026 y son uno de los grandes interesados en fichar a Carlos Sainz si no sigue en la escudería. Así que bueno, por lo menos opciones tendría. Veremos qué es lo que acaba ocurriendo. Y por cierto, para terminaros con respecto a la parte, a esta sección del equipo Ferrari, ¿copió Ferrari el coche de Red Bull? ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, pues cuando levantaron el coche en Mónaco y se vio aquel fondo, iba a decir fondo plano, porque es como se denomina, pero desde luego que no son planos, y menos aún el de Red Bull, que parece esculpido. Entonces, copiaron en Ferrari ese fondo de Red Bull, porque recordemos que Ferrari introdujo un nuevo fondo en el Gran Premio de Japón, y además para la próxima temporada van a llevar un coche totalmente diferente, un concepto diferente que teóricamente va a ser el mismo de Red Bull. Podrían haber copiado ese fondo, aunque no hubiera funcionado en este final de temporada, haberlo utilizado para el próximo monoplaza. ¿Lo hicieron o no? Pues lo que comenta en este caso su jefe de aerodinámica es que desde luego se han fijado, porque Red Bull hace textualmente, dice, cosas muy diferentes al resto y son una inspiración, pero no lo han copiado tal cualmente, sobre todo porque indica que copiarlo tal cualmente no hubiera servido de nada y quizá incluso los hubiese retrasado. Eso es lo que dice, pero sí que desde luego han tomado esa inspiración, que eso es algo que sí que os comentábamos en aquel momento, cuando se vio aquel fondo. ¿Por qué? Porque la gente decía, copiemos el Red Bull, Aston Martin, copia del Red Bull, Ferrari, Mercedes, en 6, 7, 8 meses tenemos competencia. No. ¿Por qué? Primero de todo, por copiar el fondo plano. Si lo pones y funciona, para empezar, si funcionase de esa forma, no te asegura tampoco que estés al nivel de Red Bull. ¿Por qué? Porque el fondo plano sí da el 70% de la aerodinámica, es la parte más importante del monoplaza, pero es que luego hay otras cosas más allá de también la aerodinámica, y hay otras cosas para hacer funcionar el 30% restante.
Independientemente de ello, para conseguir ese 70% que te da el fondo plano y que te dé lo máximo posible, necesitas que el coche vaya en sintonía. No es tan fácil la Fórmula 1 como copiar y pegar, que eso lo va a decir ahora el jefe de aerodinámica de Ferrari cuando os leamos sus palabras, Enrico Cardile. No es tan fácil, copias y pegas. No es tan fácil algo de otro equipo, lo dices, pues esto funciona, lo ponemos aquí y ya está. El chasis es diferente, los pontones son diferentes, el alerón delantero es diferente, las suspensiones recalco, son diferentes, el alerón trasero son diferentes. Quiero decir, el coche es diferente, no por poner algo va a funcionar. Por eso también os hemos comentado en muchas ocasiones que lo que se ha probado para 2024 en pista, hemos visto a Aston Martin probar, hemos visto a Mercedes probar, hemos visto a Ferrari probar, si ha funcionado o no, no tiene que ver con el próximo monoplaza. Ellos han recibido unos datos que es lo que ellos ya estaban buscando, recopilar esos datos. Que funcione o no con el actual coche no implica que funcione o no la próxima temporada. Pero eso ya lo hemos contado en muchas ocasiones. Y copiar y pegar un fondo plano, un fondo, mejor dicho, un suelo, no es tan sencillo. Tú puedes aplicar conceptos que hayas visto, puedes cambiar tu propio fondo para remodelarlo e ir hacia ese lado, hacia esa forma, que además además Ferrari va a cambiar de concepto, pero copiar y pegar no sirve. Y eso lo hemos contado en muchas ocasiones. Hay mucha gente que pedía que se copiase y pegase, que por el meme está bien, si por el meme, por la gracia, por el momento en el que sale la foto y decir, oye, que lo copien todo el mundo, está gracioso, por supuesto, pero no es la realidad. Eso no es lo verdad y esto es lo que nos comenta Enrico Cardile, como estoy comentando. Sus palabras en las que lo explica son los siguientes: fue interesante analizar su suelo. Hacen cosas muy diferentes a sus rivales. Analizar los coches de nuestros rivales y cualquier detalle que en ellos haya es parte de nuestro trabajo. Esto no era más que una foto extra en nuestros datos, que esto es otra cosa justo por lo que comenta, que ellos ya tienen muchísimas fotos de los fondos. Ahora seguimos con esto, pero esto hay que tenerlo también en claro. Y continúa diciendo, hay que mirar esa fotografía con las gafas correctas, separarte del punto de vista de tu propio coche y ver todo de forma general. Un copia y pega no habría funcionado. En esos coches unos pocos milímetros marcan la diferencia. Así que eso es lo que explica. Un mínimo cambio cambia la diferencia. Tú puedes ver ese fondo y decir, oye, pues eso a mí no me funcionaría, pero a ellos sí. ¿Por qué les funciona? Porque el conjunto, por todo. Y eso es por lo que copiar y pegar no serviría de nada. Eso es por, además de otra cosa aquí también, el fondo también lo ha evolucionado Red Bull. Quiero decir, tú si copias lo que tienes en Mónaco, esa imagen que todo el mundo vimos en Mónaco, la copias y a lo mejor en Japón, que es cuando cambió Ferrari el suelo, ya te llega, en Japón Red Bull ha dado 3 pasos adelante más también, porque ellos no han copiado algo que no tenían. Ellos lo que ya tenían lo han evolucionado y eso es mucho más sencillo, además que copiar algo de cero. Luego también, lo muy importante, lo que nos comenta, esa es una foto más de su galería, ha comentado Enrico Cardile. Esto lo comentamos en su día. Aquel fondo que lo vimos nosotros en Mónaco, lo vimos nosotros en Mónaco. Fue la primera vez que vimos nosotros ese suelo. Quizá es la vez que más claro lo han visto los equipos, porque hay partes en las que, por las fotografías que tendrían, no se acabaría de ver completamente. Pero los equipos ya tenían fotos de ese suelo. Sobre todo, ¿por qué? Porque es que en el paddock al final hay muchas veces que se llegan piezas de un lado, se tienen que trasladar, se mueven, se levantan, se giran, todo. Pero que es que aquí una de las cosas que más me gusta hacer es los jueves previos a los grandes premios, cuando ya se van viendo cosas en el paddock, traeros ese tipo de imágenes, que os hemos traído muchas esta temporada, las que os podemos traer y las que os podemos traer nosotros cogiendo de referencia periodistas que estén por ahí, que las publiquen y que os la traemos en forma de anécdota. Siempre damos, por supuesto, los créditos. Imagínate equipos que tienen fotógrafos profesionales rulando por el paddock únicamente buscando que hagas fotos a las piezas de los equipos. Quiero decir que al final eso ya incluso lo llegaban a tener. Pero bueno, que me ha parecido bastante interesante este tema con relación al fondo de Red Bull y si lo copiaron o no en Ferrari. Último tema a comentaros y cerramos con este vídeo. Os tenemos que hablar acerca de la anécdota curiosa que va a tener Verstappen para contar a sus amigos en estas navidades, porque es que a Max Verstappen no le han dejado conducir un Mercedes AMG GT en Portugal. El motivo, y no tiene nada que ver porque sea Mercedes, la realidad es que el motivo es surrealista. No le han dejado conducir aquel Mercedes porque era un Mercedes muy potente que el seguro no permitía conducir a menores de 30 años.
O sea, a Max Verstappen no le han dejado conducir un coche porque tiene 26 años y es demasiado potente para lo que permite el seguro. Sí, de verdad, es surrealista. Pero esto se lo han denegado en su viaje que ha tenido a Portugal. Iba a ir a Portimao con unos amigos y pues en el aterrizaje a Portugal alquiló un Mercedes AMG GT. Un Mercedes AMG GT que se dispuso a recogerlo, ya lo había alquilado y le dijeron que no podía tenerlo porque el seguro no lo permitía por su edad, por tener 26 años, por ser demasiado joven para ese coche. Bueno, pues es una anécdota que Verstappen tiene para contar. A ver, desde luego que por supuesto no por su edad, no por ser quien es, si el seguro no lo permite, le van a dejar. Quiero decir, Verstappen debutó en Fórmula 1 con 17 años. Con 17 años no podía conducir un coche de calle porque no es legal. Bueno, en Estados Unidos sí, pero te tienes que sacar el carnet en Estados Unidos y conducir allí, porque en otros países no te dejarían, creo. Entonces no podía, en su país, en Holanda, no podía pilotar un coche normal de calle. O sea, quiero decir que por ser quien es, no le van a dejar porque sí, pero sí que es curioso que no te dejen coger un coche de calle, que encima va y es un Mercedes también, que es curioso, ¿no? Que quizá podré, pero que para el titular también es bastante interesante, pero que no te dejen porque es demasiado potente y por tu edad no te dejan cogerlo cuando eres el mejor piloto del mundo actualmente. Así que bueno, simplemente era contaros esa anécdota interesante y esto ha sido todo por este vídeo. Como os he dicho al principio del vídeo, feliz entrada del próximo año, feliz entrada de 2024 si no veis el siguiente vídeo. Aún así tenemos un último vídeo del año que os lo volveré a repetir y tendremos muchas más noticias. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este final del vídeo, nos vemos en el próximo, que seguiremos como siempre y como haremos durante todo 2024 hablando sobre Fórmula 1.